tomar nuestros lugares y prepararnos para recibir el mensaje de la palabra en esta noche. Que el Señor les bendiga esta noche. Quiero enseñar un poco acerca del carácter de la Escritura. A veces la leemos y a veces no la entendemos. Y a veces la leemos y la interpretamos de una manera diferente. Y a veces la leemos y agarramos monte. Pero yo creo que uno de los pasajes más emblemáticos que la Escritura tiene como testimonio interno, no el testimonio que pudiera venir de una opinión de afuera, sino la propia Escritura, está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. La Escritura dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un hombre al que me tocó leer mucho y lo conocí personalmente, lo conocí en un seminario al que fui en la Ciudad de México y luego lo volví a oír en un congreso mundial en el que estuve en Ámsterdam, Holanda. El hombre se llamaba John Stott, era un pastor anglicano y que por muchos años fue el capellán de la reina Isabel de Inglaterra. Él dijo estas palabras: en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? El secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que nuestra metodología. Las técnicas solo pueden convertirnos en oradores. Si queremos ser predicadores, necesitamos teología. Fin de la cita. Y tenía mucha razón. Necesitamos conocer la naturaleza de lo que vamos a hablar, porque si hablamos sin estar entroncados o enraizados en esto, es puro palabrería. Visité año y medio antes de que muriera a una maestra mía del seminario que me impartió una materia que se llama hermenéutica y que es una materia que es la ciencia de la interpretación. Ella era especialista en la literatura española y era un deleite tenerla como maestra. Fui y la visité, me estaba esperando porque sabía que iba a estar en la ciudad y le había anunciado mi cuñada que yo iba a ir a verla y fui a verla. Y cuando llegué, me dio una Biblia, estuvimos en su mesita ahí de la cocina, y me dio una Biblia y me dijo: enséñame ahora tú a mí.
y me tenía una pregunta del tamaño de la Biblia completa. Háblame de la actividad de Jesucristo antes de que se hiciera carne. Bueno, justamente yo había terminado un estudio del capítulo 1 de Juan, del versículo 1 al 18. En esos días ya estaba con el cuchillo bien afilado y entonces le enseñé algunas cosas y ella me dijo, pues estoy muy satisfecha de lo que me enseñaste porque muchas de las cosas que me estás enseñando nunca las había oído. El mundo no requiere de mensajes pragmáticos. El mensaje pragmático es aquel que la gente quiere oír, no el que la gente necesita. El mundo necesita otro tipo de mensaje, el mensaje que está basado sobre la verdad de Dios que es revelada en su palabra. Juan escribió dos cosas muy interesantes en su evangelio. En el capítulo 5, voy primero al capítulo 8, versículo 32. Jesús le dijo a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. La verdad es absoluta, porque la verdad en él no es relativa. Y en Juan 5:39, Jesús le volvió a decir a esta misma audiencia, escudriñad las escrituras, porque os parece que a vosotros les dará la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y los mandó a una situación muy difícil de poder tener una idea clara en el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, porque, y se lo voy a dar un poquito más adelante, pero escudriñar es muy común que nosotros entendamos cuando no se puede encontrar algo fácilmente, ¿no? Y el término más común para eso es como andar buscando una aguja en un pajar. O sea que no es muy fácil entrarle, pues. O cuando se te enredan los hilos, ¿no? Y dice, no le puedo agarrar la punta a la madeja, ¿no? En el caso de las hilazas y toda esa cuestión. Se hace un masacote parece como si fuera esta pintura surrealista. O sea, la situación no es que es muy fácil. No está a pie de página esto, está mucho más allá de esto. Tienes que entrar, no estar en la superficialidad del asunto, sino tienes que entrar a la profundidad del asunto. El versículo base que yo agarré de Hebreos muestra 5 principios sobre la palabra. La propia palabra se interpreta a sí mismo, no hay que meterle mucho juego a esto. La palabra de Dios es viva, es lo que dice, ¿no? La palabra es rápida. La palabra del vocablo en griego es son, como lo mismo que usamos para decir zoom, para agrandar, es con Z o N, son. Es decir, es viviente, es actuante, es lo que se traduciría. Es viviente y es actuante. O sea, en pocas palabras, no es como letra muerta, no es como letra dicha. La intención de la palabra es llegar a la necesidad de la gente, porque no es como el recurso que tienes que tener para tratar de aplicar como una receta, sino que la palabra actuante y viviente significaría el hecho de que cabe en cualquier necesidad de la gente. La oye, ¿no? La gente está oyendo. Cuando tú llegas a una persona, a la gente no le puedes hablar en el capítulo fulano de tal, versículo tanto. Lo que tú le dices, la Biblia dice, y si es un poquito interesante,
la gente te preguntará, ¿y dónde dice? ¿No? Entonces, bueno, allí es donde entra realmente nuestro trabajo. Esa es la primera categoría que dice el autor de Hebreos, que es viva, que es viviente. La palabra de Dios es poderosa. El término en griego es energes, de donde sale la palabra energía en español. Entonces, significa que obra vigorosamente. Hay poder en la palabra dicha, en la palabra hablada y en la palabra escuchada. Cuando la gente escucha y tú estás hablando básicamente por una enfermedad a alguien y estás usando textos que de alguna manera llevan a la gente a tener un contacto de fe, entonces la palabra es enérgica, es en ese momento es vigorizada, sería mejor dicho la traducción. Toma una potencia en la vida de la gente de tal manera que despierta. Normalmente Dios hablaba al pueblo y Moisés es quien lo registra en el libro de Éxodo. Dice, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso lo dice en Éxodo 15:26, si no mal recuerdo. Pero ahorita nos van a ayudar si es cierto que dice eso ahí. La palabra, en tercer lugar, lo que dice Hebreos, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra cortante viene de una expresión en griego que se escucha así, tomoteros, no tomateros, tomoteros. Es decir, significa cortar, es penetrante y condenatoria. La palabra no abandona el alma. O sea, y está teniendo una situación clara porque normalmente en una cirugía donde se requiere mucha especificación, el corte. Hay médicos que están limitados. Tenemos el testimonio de gente como Pancho González, que no le pudieron quitar la totalidad del tumor en la hipófisis. El médico tenía que dejar un milímetro del tumor pegado a la hipófisis, porque si lo tocaba la hipófisis lo dejaba ciego o lo dejaba cuadrapléjico. Entonces, imagínate el corte fino que hay en la palabra. Es decir, yo no me cabría la menor duda que cuando alguien escucha la palabra que necesita perfecta para lo que está haciendo, ahí está. Es algo interesante. La palabra de Dios es penetrante. Esa es la otra cosa. Es lo que dice Hebreos. Es penetrante. El término es diconómenos, que significa atravesar. Atraviesa directamente el alma y el espíritu del hombre. El gran problema, como dijo John Stott, es que mucha gente tiene oído para oír, pero no escucha. Entonces, cuando dices tú, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguimos predicando? Seguimos predicando no porque son nuestras ideas, seguimos predicando porque queremos tomar el texto como la verdad absoluta de Dios y dárselo a la gente para necesidades que la gente tiene y las pueda resolver. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que sucede? Es penetrante. Si es penetrante, entonces tiene un poder de separación. La palabra separa un alma pecadora de un espíritu justo. Cuando de repente alguien dice,
oye, dicen que se hizo hermano. Entonces lo primero que la gente ve no es cuánta Biblia sabe ese hombre, sino el efecto que la Biblia hizo en la vida de ese hombre o de esa mujer. Oye, la primera evidencia clara de que este hombre cambió es que este hombre es diferente, ¿ok? Penetra la palabra y hace una separación de un alma pecadora, de un espíritu humilde. La segunda cosa que puedo encontrar en la separación es separar un alma orgullosa de un espíritu humilde. Wow, el gran problema del yo ciego que tenemos todos es que muchas veces todo el mundo se da cuenta de cómo actuamos bajo presión y cómo actuamos de manera normalmente. Y cuando estamos actuando bajo presión, somos diferentes a como lo hacemos cuando no la tenemos. Y la gente lo primero que ve dice, es que él no se da cuenta, pero sí tiene un problema. Y el problema del orgullo es como si fuera invisible al que lo padece. Pero todo el mundo se da cuenta que lo tiene. Entonces, la palabra penetra y separa un alma orgullosa de un espíritu humilde. Lo tercero que separa es que la palabra separa un alma rebelde de un espíritu obediente. O sea, esto es lo que hemos visto a través de tantos años. La gente llega, yo me acuerdo que alguien llegó aquí como chola, una señora, y dijo, a ver qué onda con estos locos, y se sentó allá en la esquina. Y por entrar en esa actitud se quedó algunos años con nosotros. Está en Cristo, pero no está en esta congregación. Pero así entró, ¿no? Entró como diciendo, a ver qué onda con estos locos. Y se metió. Vamos a seguir el rollo, dijo un muchacho allá que estaba en preparatoria. Vamos a seguir el rollo hasta los aleluyas. Y se metió allá en la iglesia donde yo me convertí y terminó siendo misionero en el Perú. Entonces, imagínense lo que hace cuando penetra la palabra, ¿no? La palabra convierte lo que la gente es y lo hace de una manera diferente. O sea, posiblemente del que estoy hablando nunca pensó que él tenía un espíritu humilde dentro de sí. Entró a burlarse y resulta que el Señor le jugó una gran broma allí. Iba con la novia de preparatoria, los dos se casaron, terminaron en un seminario los dos y se fueron al Perú. Ahora, el espíritu obediente puede surgir de un alma completamente rebelde, porque normalmente estamos creyendo en la conversión. Dice que la palabra es penetrante, es lo que dice Hebreos. Alcanza a penetrar de tal manera que separa al alma impía de un espíritu devoto. Oye, cuánta devoción tiene, pero no llegó así. La palabra lo hizo. La palabra tiene un poder transformador de una manera muy clara. Así que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir, que es aquí donde los manda a escudriñar, en el capítulo que cité de Juan 5:39, los manda a discernir, a escudriñar la escritura, porque para los judíos os parece que a vosotros encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Los mandó a discernir, al escudriñar, y la palabra en el original es críticos. ¿Sabe de dónde viene la palabra crítica? Es muy fácil poder estudiar el idioma griego. El idioma griego todos se componen de raíces y pseudodesinencias. Es decir, las pseudodesinencias tienen mucha paridad con el idioma español, ya una vez que entiende uno las etimologías. Si usted encuentra la palabra original es críticos, con cada kilo, y es la palabra que usamos para juzgar, para cernir, para analizar.
Así que encuentre ya desmembrado el capítulo 4:12 de Hebreos, las cosas que hay en él, porque es capaz de penetrar en los resquicios más profundos de la intimidad de la persona. Lo que pensaste y no hiciste, lo que tuviste como... Ya vieron que subí con una Biblia, no me alcanza la vista para ver esta letra. Es grande, pero voy a sacar el teléfono porque aquí lo traigo más grande yo. La convicción de predicar la palabra, es decir, estoy hablando por la situación de que este no es un club social, somos una congregación, tampoco somos una sociedad cooperativa. Nuestro esfuerzo es enseñar la palabra de Dios. Pero yo voy a hablar por lo que por años hemos tenido aquí. Hemos trazado la palabra y nos hemos ido al método correcto, que es el método histórico gramático. Hablamos de los contextos, seguimos la línea del texto por texto, de la palabra por palabra, y tratamos de sacarle la enseñanza clara a la escritura. Entonces, lo que hicimos desde un principio con nuestro testimonio realmente de plantar esta iglesia es lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y 2. En esta carta Pablo está dejando a Timoteo como su hijo amado a pastorear una iglesia en Éfeso. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hace años que una persona intentó caminar con nosotros y se fue y no se fue a ninguna iglesia, se perdió. Y un día me lo encuentro en la ciudad y me dijo: siguen predicando la palabra de Dios ahí. ¿Usted qué quiere? ¿Que leamos el periódico? Le dije. Entonces aquí viene algo interesante, porque Pablo le dice a Timoteo un agregado aparte de la palabra, y el agregado es que está implícito, ¿no? Que prediques la palabra, pero dice que metas doctrina. La escritura tiene más evidencia interna de que uno debe enseñar más que predicar. Son más las recurrencias en la Biblia sobre la enseñanza que sobre la predicación. Porque la predicación puede ser emotiva y a una gente la emociona, llora, se ríe, lo que quiera hacer, ¿no? Cuales sean sus expresiones emotivas, pero no les hace mucho cambio. Pero la enseñanza es algo que va lento, porque la enseñanza te va a pedir que actúes. La primera forma de enseñar, y la vemos muy fácilmente en los niños, es un método que se llama aprender haciendo. La niña agarra la muñeca como agarró su mamá a ella cuando la amamantó, y la niña juega con la muñeca y se la pega al seno, y es la mamá de la muñeca. Se está aprendiendo ese proceso de ser femenina, de pasar. Está dando testimonio que algún día va a haber maternidad en ella. Está tirando mucha profecía cuando hace eso, porque no se va a quedar en la casa, se va a casar. Entonces, esta situación es muy fácil. Lo que hace la doctrina es poder abrir el entendimiento de la gente y poder hacer práctica las cosas que oye. Es decir, si yo oí que debo ser honesto, o sea,
pensando que todo el mundo, si hay facilidades, es deshonesto, porque hay mucha ganancia en la deshonestidad. Yo tenía un primo que era relojero y un día llegó un circo alemán a la ciudad y nadie le quería entrar un reloj que traía uno de los que estaban en los trapecios, porque traía cuatro cabezas ahí alrededor de la principal, eran 5 con la del medio, el reloj, y mi primo lo abrió para destaparlo y se dio cuenta que estaba flojo el tornillo de donde se monta el espiral, y que si nomás lo apretaba, pues mi primo le echó un tornillo de más y le dijo: hay que darle servicio, te cuesta 200 pesos en aquel entonces, y estábamos hablando de un reloj que era carísimo, venía montado en oro. Gracias a Dios que un día le pidió perdón al Señor porque él se convirtió, entonces, pero fue deshonesto, ¿no? O sea, era muy fácil poderle decir: se aflojó el tornillo, nada más. Ahora, lo práctico que hay en la vida cristiana es cómo empiezas a desprenderte del ropaje viejo para poder vestirte de un nuevo ropaje, para poder llenarte de Cristo. ¿Y cómo lo haces? En la convicción de que el trabajo de la palabra es separar a un alma impía y convertirla en un espíritu obediente. Ahora, le está agregando la doctrina. Nosotros quisimos enseñar con intencionalidad. Ese era nuestro mayor recurso espiritual. Poder enseñar en la palabra y poder ir a la palabra. Cuando tú vas a la palabra, tienes 5 cosas que la palabra puede llegar a ti, cómo llegar a ti. La vas a oír. La vas a oír. Segundo, la vas a leer. Tercero, la vas a estudiar. Y leer y estudiar son diferentes. Porque cuando tú estudias, entonces la mayoría de las Biblias al final tienen un glosario ahí que se llama concordancia. Y ahora ya no se necesita, porque con los teléfonos tú tienes una concordancia permanente buscando los contextos. Pero entonces, cuando tú vas a estudiar, estás más en forma con un diccionario, con una concordancia, con un comentario, y estás tratando de buscar cómo agregarle al texto que quieres estudiar un poquito más de criterio externo. Cuarto, la vas a memorizar. Oiga, si yo me estaba muriendo el 21 de abril y si por mi mente yo no hubiera tenido de memoria el Salmo 34, yo nunca lo repito. Este pobre clamó a Jehová y Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Ahora, el asunto es: la vas a memorizar. Y quinto, la vas a meditar. Se oye, se lee, se estudia, se memoriza y se medita. Bueno, ahora vamos al por qué. Ya tenemos la idea de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos, que atraviesa los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entendemos que esta es nuestra convicción de poder crecer en el cristianismo, el poder leerla, oírla, estudiarla, memorizarla y meditarla. ¿Por qué? Porque la palabra es la fuerza más poderosa del universo. No estoy hablando de la palabra tuya y mía, estoy hablando de la palabra de Dios. Imagínense el testimonio que hay en el interior. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Sea la luz. Esa fue la voz de Dios. Ahora entienda lo siguiente. El estado es la luz. La ausencia de la luz son las tinieblas. Y así lo decretó el Señor. Separó esto y dejó a la luz como un estado. Y la ausencia de luz son tinieblas. Y en lo espiritual, mi hermano, eso no ha cambiado. Ahora, lo que quiero que entienda es lo siguiente. Dios dijo, y en el capítulo 1 de Génesis, tú lo vas a encontrar, que Dios lo dijo para crear. Y la certificación dice, y Dios vio que era bueno. Es decir, que la palabra es creadora. La palabra, Dios de la nada empezó a hacer las cosas. En el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínense la convicción que debemos desarrollar al momento en que hablamos de esta gran verdad acerca de que Dios es creador absoluto, sustentador de todas las cosas, el único capaz de modificar cualquier situación. ¿Sí? El único capaz de modificar cualquier situación. Y hay cosas muy tremendas porque normalmente la gente se dice, oye, ¿y dónde sucedió? ¿Y será cierto? Pues cuando oras y dices la palabra y crees, porque una cosa que uno pudiera decir, Dios lo dice, tú lo crees y Él lo hace. Dios lo dice, tú lo crees y Él lo hace. Ahora, imagínense a alguien que está pidiendo y va en oración a Dios y en lugar de poner su necesidad frente a Dios, lo empieza a adorar. Cuando él empieza a adorar, Dios que conoce las intenciones, Dios que discierne en todos los pensamientos, Dios que atraviesa los tuétanos y las coyunturas, ¿cómo no es posible que pueda discernir el corazón de una criatura que Él hizo y pueda traer a la vida de esa persona una respuesta sin llegar a la petición? Porque también el Espíritu gime con gemidos indecibles en la vida del penitente y Dios entiende el lenguaje. Usted nunca ha visto que le traduzcan a los sordomudos en algún servicio. Nunca ha visto eso en un servicio cristiano. Yo lo vi en una asamblea mundial en la ciudad de Kansas City, Missouri. Y cuando estaban entrando en gozo, que era gozo lo que había, el movimiento era hacia arriba. Yo me acuerdo de un niño negrito como de unos 2 o 3 años, que cuando eso lo llegó, él empezó a manifestar lo que había en su corazón. O sea, y dices tú, bueno, ¿cómo alguien que es sordomudo? Bueno, pues el lenguaje de señas es enseñado y le estaban hablando en su lenguaje. Ahora, encuentren esto, dice la situación clarísima que Dios tiene en su mano la autoridad y el poder de crear, de hacer todas las cosas. Y allí entra, yo creo, una de las cosas más maravillosas. En Hebreos 11, que es un capítulo que habla de la fe y de los titanes de la fe, en el versículo 3,
Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y la Biblia sigue dando testimonio en Juan 1, versículo 1 al 3, sin perder de vista lo que está allí. Oh, no, pero yo tengo que leer esto de otra manera. Tengo que leerlo en la versión que se llama Biblia Libre, porque es lo que quiero que usted entienda. La versión en Biblia Libre dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio Jesús, quien era la palabra, estaba con Dios. Todo llegó a existir por medio de Él y sin Él nada llegó a existir. Ahora, para quienes tienen problema con Juan 1 y que fue interpretado como el Logos, o fue interpretado, estamos hablando de la preexistencia de Jesús, de otra forma, en la versión libre se lee que era la palabra. Así que Juan 1:14 tendría que leerse que la palabra se vistió de humanidad para que usted pueda entender el poder que tiene el asunto de la actividad de Cristo antes de tomar la forma humana. Él es la palabra. La creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. ¿Se recuerda lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando maldijo a la higuera? Él se acercó a la higuera pensando que la higuera tenía fruto, porque era el tiempo, tenía el follaje, y la higuera no tenía fruto, y Jesús la maldijo. Y cuando venían de regreso, los discípulos se maravillaron de ver la higuera que se había secado. Y Jesús les dio una gran lección. No se maravillen de esto, dijo. Si ustedes tienen fe como el tamaño de un grano de mostaza, le van a poder decir a este monte que se tire o se traslade a la mar y les va a obedecer. Hay una interpretación clarísima a lo que sería esa palabra allí con la palabra de Génesis 1. La palabra se tendría que leer así: si tuvierais la fe de Dios. Es decir, Dios dijo, y cuando dijo, lo que dijo fue hecho. Entonces lo que Jesús les dijo: si tuvierais la fe de Dios, podráis decir a este monte que se vaya al mar y les va a obedecer. Después, nosotros, después de tener una semblanza acerca del poder creativo de Dios, pudiéramos tener un testimonio majestuoso de la soberanía de Dios dicha por un hombre. El hombre al que me refiero se llama Job. Y para quienes han estudiado la historia cronológica de la Biblia, Job debió haber sido el primer libro antes que Génesis, porque Job vivió entre el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Génesis. Así que es anterior a Moisés, a quien se le reveló el Pentateuco. Si Job es el autor de su propio libro, entonces Job fue primero que Moisés. Y Job en su libro dice algo interesante.
porque eso es hablar inclusive con mucha propiedad. Es un hombre que vivió una vida, ahora sí que cuando dices tú, le pertenezco a Dios, soy de Dios, es muy fácil cuando uno pregunta si cuántos tienen a Dios en su vida y la gente levanta la mano, pero de los que levantan la mano, la segunda pregunta que hay que hacer es: ¿cuántos de los que levantaron la mano están seguros que Dios dice que son sus hijos? Ahora, aquí tienes a Job y el libro empieza con una historia donde Job no entró, él entró al juego del ajedrez no porque quiso entrar, sino porque Dios lo metió. Dios lo exhibió y le dijo: ¿has considerado entre los mortales a mi siervo Job? Cuando el demonio también se presentó delante de él como una criatura. Y entonces el reto, pues, ¿cómo no te va a servir Job a ti si no te sirve de balde? Porque pues, era un hombre riquísimo. Y sabemos la historia, cómo el hombre la sufrió. Pero hay algo interesante aquí que Job dice en el capítulo 26, versículo 14. Todo el capítulo no tiene más que 14 versículos, pero todo el capítulo habla de la soberanía de Dios, habla de la majestuosidad. Y fíjese lo que dice: he aquí estas cosas con solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. En otras palabras, Dios no tiene que gritarte, Dios te puede hablar al oído calmadamente. Y Dios puede, la energía y la fuerza de Dios, lo vigorizante que dice Hebreos 4, no consiste en que le sube los decibeles para hablarle a la gente. Dios te puede susurrar, porque también le hemos leído que cuando Dios hablaba y le hablaba a Moisés, temblaba la colina y humeaba la colina y tenían que esconder, porque era un problema de un temor espantoso. Entonces dice que la voz de Dios, Apocalipsis dice que será como el ruido de muchas aguas, como el sonar de muchas trompetas, que va a haber estruendo al momento en que habla. Ahora dice: cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O sea, tú puedes hablar quedamente, puedes repetir la Biblia quedamente y Dios te va a oír. Dios no está sordo, tampoco está con problemas de ninguna especie de los nervios y le gritas, pero no es que Dios va a oír al que le grita. La intención del corazón es acercarte a Él y de la manera como lo vayas a hacer. La historia triste la vimos en Israel, porque Israel escuchó la voz de Dios y en gran parte de su rebeldía ellos desobedecieron a Dios. Lo triste de Israel es que por 2 veces Dios lo visitó. Los visitó en el tiempo de Moisés y los visitó en el tiempo de Jesucristo. Y no obedecieron en el tiempo de Moisés, como tampoco obedecieron en el tiempo de Cristo. Con el tiempo de Moisés fue una generación de dura cerviz. Fue una generación contumaz, incrédula. En el tiempo de Jesús estaban tan llenos de religiosidad y mitos que no pudieron reconocer al autor y consumador de la fe. Así que 2 rechazos. Pero es interesante que lo puedes ver también en el Edén. Los que estaban en el Edén tenían todo hecho. Les dieron todo el parque completo para ellos solos. Y sin embargo, el gran problema es que oyeron la voz del otro en seguir oyendo la voz de Dios. Cuando Dios venía al huerto y se paseaba entre el huerto y les hablaba y se paseaba con ellos y los miraba, venía a visitarlos, cuando estos cometieron el pecado, se escondieron porque entró malicia en su corazón.
y vino a ellos de todas maneras. Entonces, encontramos que la historia, tanto al principio de la raza humana como en el caso del pueblo que supuestamente vive con un plus a su favor, pues no es así. Yo creo que empezamos a tomar forma cuando vienen cosas serias y gente que le tomó la palabra a Dios. Cuando el inicio de la creación de una nación, y esto es interesante porque la mayoría de la gente que lee la Biblia ubica a Abraham siendo el patriarca, pero no lo ubica siendo un hombre que pertenecía a una cultura idolátrica con un montón de diosesitos, ¿no? Figuritas. Entonces Dios lo llama en el capítulo 12 de Génesis. Y cuando lo llama, es interesante entender que lo que le pide es algo que cualquiera de nosotros ha experimentado. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tres cosas tiene que tomar en cuenta. Tu tierra. Si yo estoy en Ciudad Obregón, que es mi tierra, ahí están la mayoría de mis hermanos. Si yo tengo necesidad de algo, a los primeros que puedo recurrir son mis hermanos. Pero cuando yo me fui a la Ciudad de México con un hijo y mi esposa embarazada del segundo hijo, a una ciudad que es enorme, yo me miré como Abraham. Me fui de mi tierra y le puse distancia a mi tierra cerca de 2,000 kilómetros. O sea, hace que te pierda el piso esto, ¿no? Te vas de tu tierra, de tu parentela, que sería el segundo núcleo. El hecho de poder decir: oye, aquí tengo los primos, los tíos, los parientes acá, mi abuela, lo que tú quieras. A donde quiera que caiga a la hora de la 1:30, 2, me van a ofrecer un taco si no tengo que comer. Y de la casa de tu padre, que sería una sombra de mayordomía sobre el hijo. Y le dijo: y te voy a mostrar una tierra, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en mí todas las familias de la tierra. Entonces la palabra que tiene vida, que es vigorosa, que es contundente, que es penetrante, tiene una ventana profética hacia Jesús, hacia la iglesia, hacia los creyentes, de tal manera que el panorama en la Biblia es mucho más amplio que haber descendido consanguíneamente de Abraham, porque eso apuntaba hacia otra cosa. Hizo el pacto con Abraham, y tú lo puedes leer ahí en el capítulo 15. Este pacto dice así: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y déjeme decirle que todos los israelitas juntos, todos los ismaelitas juntos y todos los simirnitas juntos, que son Palestina, no le va a alcanzar para poder entender la cantidad de gente que es cristiana. Apuntó a una ventana profética mucho más amplia. Y esto tiene una connotación clarísima en el Nuevo Testamento. Cuando usted va a la carta de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino la incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hace unos días, alguien de Culiacán me mandó una oferta para ir a Palestina por menos de $2,000 pagaderos en un año. Y yo le contesto, a Palestina la conocí a través de los libros cuando estudié geografía bíblica, pero no tengo nada que me lleve a Palestina, prefiero cualquier otro destino. Y cuando vi que de los 1,900 y pico de dólares que cuesta el viaje, $997 son impuestos de aeropuertos, de hoteles, de restaurantes donde van a llegar en el tour. Dije, qué locura es esta. Y hay gente que dice, oh, la Tierra Santa está en manos de puros musulmanes, la Tierra Santa. Todos los lugares que son a donde los pasean a uno el negocio son de árabes. Ahora, no es un idilio, no es un deleites. Imagínate lo que te está diciendo esta palabra. Nosotros nacimos no por el parentesco de sangre con Abraham. Nosotros nacimos de semilla incorruptible por la palabra de Dios. El alcance y el poder de la palabra en nosotros es lo que queremos ver aquí. Quiero tocar una cosa interesante. Quiero ver la voz en el exilio. Porque la voz en el exilio es algo como yo siempre lo he considerado. Necesitas creerle a Dios para hacer esto. Véngase al libro del profeta Ezequiel y váyase al capítulo 37. Aquí está un hombre que caracterizaba a los profetas del Antiguo Testamento. No a los que dicen ser profetas hoy en día, no, porque esos son chaflanes. El asunto, los profetas en el Antiguo Testamento eran voceros de Dios en la tierra. Y cuando un profeta hablaba, usaba el término así dice Jehová. No es que me dijo, así dice Jehová. Es decir, que la boca del profeta era la boca de Dios en el momento, era la palabra de Dios en el profeta. Y fíjese lo que sucedió en este capítulo. Vea el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. No lo llevó a Cancún, no lo llevó a las Bermudas, no lo llevó a Hawái, no lo llevó a ninguno de estos lugares, lo llevó a un campo de puros huesos. Es una escena de desolación. Y ahí está el profeta en el entendimiento de que Dios lo llevó en el espíritu allá y que lo colocó allí. Inclusive en los lugares más difíciles de la vida de cualquiera de nosotros y donde Dios te va a hablar, no es un lugar muy cómodo. A Dios le ha hablado a gente a punto de morir. Dios le ha hablado a gente quedándose en la ruina, acabándose todo, malgastando todo y quedándose sin nada. Dios le ha hablado a gente que está en soledad o gente que está en peligro de muerte, que se quiere matar o cosas por el estilo. Pero aquí tienes un hombre de Dios, llevado por Dios a un campo de huesos. El versículo 1 y el 2 me dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. El versículo 3.
y me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Es como si Dios te hiciera una pregunta que te rompe con la lógica y te rompe con el raciocinio y te rompe con la manera que el entendimiento que tienes. Oye, lo más lógico es ir a un cementerio y saber que hay muertos. Pero entonces que Dios le juegue la broma y le diga: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Está en interrogación en sus Biblias, ¿verdad? Le está preguntando. Y la respuesta de Ezequiel es: Señor, tú lo sabes. Qué prueba, ¿no? Es la prueba del profeta. Pero yo digo, qué gran valor conocer a Dios. Si alguien dice: yo conozco a Dios, pues a lo mejor tienes información de Dios, pero la verdadera forma de poder conocer a Dios es que en medio de la noche más triste de tu vida, tú puedas ver luz en el túnel y saber que está contigo el Señor. Y que tú estás seguro que lo que Dios determine, eso es lo que va a pasar. Ahora, profetizar, y aquí tienes a un profeta que fue junto con Daniel, fue junto con los jóvenes hebreos. Los jóvenes hebreos y Daniel estaban en el palacio comiendo verduritas limpias y cosas por el estilo, gozando de las viandas. Y este profeta en el campo con los exiliados. Y el Señor le dijo: voy a probar tu apostolado dentro de ser profeta, y quiero probar tu calidad de profeta. Ve y hazte una torta de trigo y de cebada y cuécela en estiércol de animal, de hombre primero. Y dijo: Señor, no ha pasado cosa mortecina por mi boca. Bueno, le vamos a bajarlo de las heces de los hombres. Ve y cuécelo en buñigas pues de vaca y cómetelo. Y dice que fue amargo. Y así es lo que Dios estaba sensibilizando al profeta, que el pecado del pueblo era amargo delante de sus ojos, de los ojos de Dios. Pero aquí tienes al profeta ahora en una realidad grande de saber si su profecía, si lo que hacía estaba entroncada con Dios. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Es un loco. Mi esposa tuvo un pastor así alocado de esa medida. Se levantaba a las 2, 3 de la mañana, el templo era grandísimo y eran 40 hileras de sillas, era muy grande el templo ese. Y en la noche, en la madrugada, estaba profetizando. Y aquí veo hermanos recibiendo el Espíritu Santo, allá veo cayendo en sanidad, aquí veo gente que está bajando. Se está volviendo loco el hermano Fidencio. Fue lo que dijo la gente: quítenlo porque se está volviendo loco. Muchos años después, vinimos de la Ciudad de México a pastorear esa iglesia. Y cuando nosotros fuimos pastores de esa iglesia y que la llegamos a ver llena abajo y en el mezanini, porque ya estaba construido un templo nuevo, llegamos a tener 700 sentados una noche ahí. Dices tú: de momento se volvió muy inteligente. Pero no, yo no. Si yo cuando llegué a esa iglesia empecé a enterrar viejos, no a ganar gente. Pero hubo alguien que empezó a profetizar de esta manera, le creyó a Dios, profetizó. Y ahora aquí tienes a este profeta, ¿no? Profetízale a los huesos. Versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El mandato de Dios parece una locura. Le está hablando a los huesos y rompe con toda lógica emocional o inteligencia emocional, y encuentras tú y dices: wow. Pero es su oficio, es por lo que Dios lo llamó. Yo siempre así, cuando dicen: ay, ¿cómo se te ocurrió a ti meterte de pastor?
Tú hubieras sido un buen abogado, hubiera sido esto, un político hubiera sido. Bueno, le dije yo a uno, esas cosas suceden en medio de la locura de la predicación de la palabra. Si yo me hubiera puesto a pensar en ese entonces, a lo mejor no soy pastor, le dije yo. Pero cuando yo me convertí y miré que realmente el llamado de Dios para la gente, el que realmente le va a servir, le faltan 2, 3 tornillos, no está completo. Tienes que estar loco para entrarle a esto. Porque Dios te hace hacer cosas que no tienen sentido. Y aquí tienes a un profeta que no tiene sentido lo que está haciendo. En el versículo 7 al 10, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Cuando estaban tronando los huesos y que estaban acomodando los tendones, el primero en impactarse fue el profeta Ezequiel. Yo no estuve ahí, pero yo pienso que él se impactó porque él sabía que estaba profetizando fuera de una lógica común. Qué cuadro tan dramático, ¿no? Acerca de la condición del hombre y el poder de la palabra para volverlo a la vida. Y tú pues, cada vez que tú lees este capítulo y tú te lo quieres explicar, tienes que recurrir a la naturaleza que la palabra tiene y cómo es que cuando la dices, porque Dios dice que la dices, entonces esto tiene un efecto. Y un efecto sorprendente. Quiero concluir esto. ¿Qué es lo que predicamos? Porque a veces dice, bueno, la Biblia tiene 66 libros, tiene miles de asuntos. ¿Qué es lo que predican? Nosotros tenemos la convicción de que predicamos la última revelación de Dios. Y la última revelación de Dios no es que la estamos sacando de un maletín y la estamos soltando. Es lo que dice el capítulo 1 de Hebreos. Fíjese lo que dice en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo. Ahora, aquí encuentras, predicamos la última revelación de Dios. Esta es la última revelación de Dios. Cuando alguien dice, no, traemos un mensaje fresco, traemos esto, espérame, ese mensaje fresco fue desde el momento en que Dios le habló al universo, al mundo, a la tierra, como lo quiera llamar, le habló y dijo, este es el mensaje, es acerca de mi Hijo, al cual lo he constituido heredero de todo. Ese es el mensaje de los postreros tiempos. Los postreros tiempos no son los tiempos del fin. Los postreros tiempos empezaron desde que Cristo vino a la tierra y ascendió. Ahí están los postreros tiempos. Allí empezó. Entonces dice, este es el mensaje. Dios habló de otras formas, de otras maneras, por los padres, a los profetas, pero en los postreros tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo.
Entonces, ¿qué predicamos? Pues ya citamos Juan 1:4, Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 1:18, pero voy de nueva cuenta con esto. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el 1:14. El 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie jamás ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esta es la versión que tú usas, la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, más claro que lo que está escrito aquí, no lo hallamos en una traducción que haya, ¿no? Porque habla que es Dios unigénito por la palabra que se encarnó. Y recuerdo que a la pregunta que me hizo esta persona, le dije algo que le provocó un poquito de malestar, porque le dije, nosotros predicamos lo que Dios nos habla. Más todavía para que diera vuelta, ¿no? Predicamos lo que Dios nos habla, y esta es mi convicción. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo la estudio y doy la Biblia, entonces cuando la leí, Dios me habló y yo la estoy dando. Entonces yo le digo, a esa persona le dije, pues predicamos porque Dios nos habla. Ahora, cuando tú lees la Biblia de manera devocional y tú con justa razón entiendes lo que la Biblia te dice, lo comprendes, lo practicas, Dios te habló y tú lo oíste. Porque no podemos usar la Biblia como si fuera carne seca que la traemos de arriba abajo, como si fuera alfalfa achicalada, pues en términos rancheros, la que está seca, ¿no? Que paseamos la Biblia al templo y nomás las veces que la leemos es cuando venimos aquí, pero no tenemos un devocional para leerla en casa. O sea, la vamos a leer porque es viva y eficaz, y si es viva y eficaz, entonces es viviente y es actuante. O sea, la manera como la vamos a entender es que no son líneas y líneas de tinta sobre papel, sino es la revelación de Dios plasmado en páginas, y que nosotros vamos a entender que Dios nos quiere hablar a través de ello. Predicamos, nuestra labor es dejar oír la voz de Dios a través de nuestra predicación. Y hay dos versículos que yo considero claves y con esos quiero terminar. Es segundo de Timoteo 2:15. La mayoría de ustedes lo saben. Me voy a permitir leerlo en la versión 1909, que es la Reina Valera antigua. Si es que este aparato me deja entrar a ella. Ahí estoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hasta allí la palabra nada cambió
de la versión Reina Valera 60. El único cambio que la Reina Valera 60 tiene, que usa. Pero en 1909, que fue la primera Biblia que yo leí, que era la Biblia antigua, y después de 10 años, el 60 fue la traducción, el 70 empezaron a circular las Biblias ya más libremente, pero esta palabra en la 1909 dice que traza bien la palabra de verdad. Y esto evoca al negocio de los arquitectos que tenemos aquí, porque significa como hacer un plano, ¿verdad?, donde vas a construir un edificio. O sea, no es usar, es como usar un vaso, usar una cosa para beber. La 1909 decía que traza bien la palabra de verdad. Ahora eso es algo interesante porque dices, esto me mete a estudio, me mete a poder definir cómo poder contactar a la gente con el uso correcto de la palabra para que la gente, pues, la palabra pueda hacer ese trabajo como espada que corta y que discierne entre un alma impía y un espíritu devoto. Bueno, traza y llevas una línea. Usted ve a los testigos de Jehová en la calle. Aquí hubo alguien que bregó con los testigos de Jehová y fueron una espina en la carne por años ahí hasta que verdaderamente los corrió de su casa, Alberto. Pero a Alberto lo visitaron primero los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se caracterizan, ellos le llaman la bomba azul a un librito que traen. Es cadena, cómo te van guiando, cómo te van llevando de un texto a otro, de tal manera que te enredan y tú no puedes salir porque es el trazo que ellos tienen. Bueno, la 1909 tenía esta idea. Procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y de la misma 1909 quiero terminar con 2 Corintios, capítulo 2 y el verso 17. Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando yo predico, no me llama mucho la atención si hay 100, 200, 15, miles. Eso no me llama la atención. Vengo con la convicción a predicar que el primero que está sentado en la primera banca, y aunque esto no lo ve, yo no lo veo, es Jesús oyéndome. Pero lo que está diciendo este pasaje, no somos como los mercaderos falsos. Cuando presentamos el mensaje, lo entregamos de parte de Dios para Dios. Es decir, está sentado ahí Jesús y está oyendo. Ahora, esta es la situación. La palabra tiene solidez y tiene fuerza cuando las cosas que nosotros hacemos a través de la palabra y por medio de la palabra las tomamos como serias. Póngale seriedad a lo que lee y Dios lo va a edificar grandemente y va a tener grandes resultados. Te damos muchas gracias, Padre, esta noche. Te agradecemos tu bondad y te agradecemos tu misericordia. Agradecemos el corazón de cada uno de tus hijos. Agradecemos la disposición que tuvieron para estar aquí. Agradecemos, Señor, que tú nos hayas hablado a través de las Escrituras. Te agradecemos, Señor, que tú hayas puesto en nuestro corazón este día el poder entenderlas y poder desarrollar un espíritu como los hermanos que tenían una gran capacidad de ser nobles, y que podamos tener, Señor, nosotros la misma actitud. Que no solamente lo oigamos, sino que tengamos esta actitud de la iglesia en Berea, Señor, que eran más nobles que lo de Tesalónica. Y permite, Señor, que podamos filtrar esta palabra,
leyendo, Señor, pudiendo discernir, pudiendo, Señor, juzgar, pudiendo saber, Señor, cuándo está siendo completamente distorsionada y poder defenderla, Señor, y poder también establecerla con verdad, con rectitud en el corazón de quien quiera oírla. Te agradecemos que ella nos gobierna a nosotros y nos dirige a nosotros. Y te damos el lugar de honor en esta noche en Jesucristo, tu Hijo maravilloso. Amén. Dios les bendiga. Gracias por venir.